Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle. Soy Liseta Arriaga, lista para darle todos los detalles del acontecer legislativo en este espacio de Noticias del Congreso, cuyo personal está trabajando a distancia para poderle mantener bien informado. Y mire, la Comisión Permanente continúa este miércoles sus trabajos a distancia. Se presentaron iniciativas, puntos de acuerdo y debatieron legisladoras y legisladores en materia de la agenda política. Mientras tanto, comisiones en ambas cámaras continúan sus trabajos a distancia rumbo a un probable periodo extraordinario de sesiones la próxima semana. Vamos por lo pronto con toda la información. Comenzamos con las noticias. En su sesión a distancia, la Comisión Permanente condenó de manera enérgica el lamentable homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, ocurrido este 16 de junio en el estado de Colima. A quienes integramos el Poder Legislativo Federal, preocupa que los jueces no estén seguros en el desempeño de sus funciones. La existencia de falta de garantías no permitirá la aplicación de una justicia imparcial ni posibilitará el acceso a la justicia. El Congreso demanda a la Fiscalía General de la República y a las autoridades federales competentes y estatales el total esclarecimiento de los hechos y que la justicia sea efectiva. Además de expresar las condolencias a sus familiares e integrantes del Poder Judicial de la Federación, los y las legisladoras guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas. En el apartado de agenda política, las y los legisladores de la permanente hablaron sobre los gobernadores del PAN, el federalismo y la nueva normalidad. La relación entre la federación y los gobiernos de las entidades federativas fueron los temas de este debate. Desde la conferencia mañanera se les tilda de separatistas, de golpistas, pero habría que preguntarse, ¿cómo es posible pensar que los gobernadores son separatistas si lo que están proponiendo es una mejor coordinación fiscal entre los niveles de gobierno? Esto no hace sentido. Que deben quedar atrás las viejas formas que pedían ver a nuestro país como un compuesto de pequeñas repúblicas. A pesar del intento de muchos por regresar a anacronismos, de dividir al país, porque sí, eso ha estado pasando, en función de sus intereses particulares, hoy debemos perseguir la unión del pacto federal. Federación significa coexistencia y coordinación de órdenes de gobierno, uno central y otro local. Órganos federales y locales tenemos como fin esencial perseguir metas comunes en favor de la comunidad. No hagan parecer lo contrario. Debemos promover acciones tendientes a fortalecer a la federación y a las entidades federativas, no a disminuir la relación. Lo que urge es que se discuta qué vamos a hacer para enfrentar la crisis económica como país, porque lo que se haga o se deje de hacer, lo vamos a padecer todas y todos. Hoy más de 2 millones de mexicanas y mexicanos se han quedado sin luz, sin un servicio tan básico por la crisis económica y seguimos sin un plan para ayudarles. Y mire, los y las legisladoras hablaron del pacto fiscal federal en el marco del actual contexto político, contrastando las visiones de sus grupos parlamentarios. Se les olvida que ustedes, señores del PAN quemado, no solo generaron un desastre nacional, sino que fueron quienes provocaron y quienes desaprovecharon la oportunidad que la ciudadanía les dio para consolidar la transición democrática. La declaración de un grupo de gobernadores, más que la descalificación, debería llamar a la reflexión. No suena bien, pero es la realidad. En esta pandemia, los gobiernos locales se sienten librados a sus propias fuerzas, a los recursos que logran arañar para atender un evento extraordinario. Lo de ellos, como bien lo señala nuestro presidente, es politiquería. Intrigar, pues, ya que todos sus decires están orientados a lograr pingües posicionamientos partidarios ante el advenimiento del proceso electoral del próximo año. Reclaman mayores y oportunos recursos económicos cuando todos reciben, como nunca, puntualmente sus participaciones.
En su modalidad a distancia quedó instalada la primera comisión de la permanente, que analizará los asuntos de gobernación, puntos constitucionales y justicia. Le comento que su presidente, el senador Julián Rementería, informó que son 279 los asuntos turnados por la mesa directiva y buscarán avanzar en temas en los que haya consenso. Ahora vamos con más información con mi compañera Karen Torres. Adelante. Gracias, Lisset. En la Cámara de Diputados, la secretaria general Graciela Báez informó en un comunicado que se preparan ya los lineamientos para reanudar actividades presenciales en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En una primera fase, las reglas dispondrán que solo acudirá el 30% del personal que sea indispensable, siempre que no pertenezcan a la población vulnerable, es decir, personas mayores de 60 años con enfermedades crónico-degenerativas o bien mujeres embarazadas. Se perfila también que será en el mes de julio, cuando existan condiciones, siempre y cuando las autoridades sanitarias federales y de la Ciudad de México así lo determinen. Y en más información, comentarles que en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y para conocer el funcionamiento del Fondo de Desastres Naturales, integrantes de la Comisión de Protección Civil se reunieron con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quienes hablaron de la eficiencia y transparencia de estos fondos en el marco de una serie de reformas para consolidar una política integral preventiva. La presidenta de la comisión, quien es la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández del Partido Encuentro Social, adelantó que en los próximos días esta instancia legislativa elaborará su planteamiento respecto a la iniciativa que busca la extinción de fideicomisos. Hasta aquí la información. Regreso contigo, Lisset. Hasta la próxima. Gracias, querida Karen, por la información. Y mire, en Parlamento Abierto a Distancia, diputadas y diputados federales se reunieron con representantes de la industria cinematográfica nacional. Esto pues para analizar el funcionamiento del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fidecine, en el contexto de la propuesta que busca regular o desaparecer diversos fideicomisos. Construir una sólida ruta de desarrollo para la cinematografía nacional, y reitero mi agradecimiento a todas y a todos los presentes para escucharnos y generar sinergia desde el legislativo que conduzcan inequívocamente a tomar en cuenta a las comunidades culturales. Guillermo del Toro y Gael García Bernal, figuras reconocidas del cine nacional, coincidieron en que el Estado mexicano no debe reducir los apoyos a las producciones alternativas que históricamente han logrado reconocimientos nacionales e internacionales. Que el cine que tiene un aliento más alternativo, un aliento más contestatario, más fuerte, más que da más la voz a los que no la tienen, ese cine es el que peligra, porque siempre va a haber producciones locales financiadas por las transnacionales, por canales de descarga, va a haber producción. Lo importante es que preservemos la producción y la voz que no viene de un esquema industrial. No estamos buscando más dinero en sí, si se quiere resumir en pocas palabras. No estamos tratando de encontrar eso, no estamos tratando de que ese sea el objetivo principal. Estamos queriendo que el gobierno haga mucho más de su parte como para apoyar y gestionar, digamos, la competencia de nuestra industria dentro de nuestro cine y dentro de nuestro país. El diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, refrendó el compromiso del grupo mayoritario de no desaparecer los apoyos para la cinematografía nacional y mejor revisar qué reformas pueden favorecer a esta industria. Que Fidecine no va a desaparecer en esta revisión de todos los fideicomisos que han sido creados por ley, que se está revisando uno por uno. Desde esa fecha quedamos en que Fidecine no desaparecerá. Reiteramos el compromiso. Segundo, que bueno, vamos a impulsar lo que sea necesario, los acuerdos que se lleven a cabo por parte de la Secretaría de Cultura.
Y ante la emergencia sanitaria que se ha vivido en los últimos meses, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, la senadora Mónica Fernández Balboa de Morena, propuso 3 iniciativas para regular las sesiones a distancia del Congreso de la Unión. Una de ellas plantea una reforma constitucional que tiene como finalidad reconocer que el Poder Legislativo Federal podrá celebrar sesiones a distancia por motivos de salud, declaratoria de emergencia o desastre natural o perturbación de la paz pública. Las votaciones a distancia, indica la iniciativa, estarían reguladas en la Ley Orgánica del Congreso. Asimismo, la senadora Mónica Fernández Balboa también propone reformas a la Ley Orgánica del Congreso General para llevar a cabo la sesión constitutiva o la junta previa, según corresponda, bajo la modalidad a distancia, y la tercera propuesta se refiere a la reforma al reglamento del Senado de la República, por lo que se reconoce, entre otras cosas, la creación del Salón de Sesiones a Distancia. La iniciativa presentada ante la Comisión Permanente se analizará en comisiones. En otros temas, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló ante la probable realización de un periodo extraordinario en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados para dictaminar leyes secundarias rumbo a la entrada en vigor del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. De todas maneras, celebro porque ya se aceptó que se reúna el Congreso. Va a haber un periodo extraordinario, según me informan, o van a convocar a un periodo extraordinario, porque hay ciertas leyes que deben de revisarse y, en su caso, aprobarse en el Congreso para facilitar la entrada en vigor del tratado. Sobre este tema, el diputado René Juárez Cisneros, coordinador parlamentario del PRI, afirmó que para convocar a un periodo extraordinario de sesiones es necesario esperar a que haya condiciones de salud en el país, según lo establecido por el semáforo epidemiológico de las autoridades sanitarias. Indicó también que todavía no existen dictámenes a discutir, salvo las 6 leyes que acompañan la implementación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, que entra en vigor el próximo 1 de julio. El senador Mauricio Curi González, coordinador de Acción Nacional, se refirió a la renovación de la mesa directiva de la Cámara Alta para el próximo año de ejercicio de la 64ª legislatura. Sí, bueno, por supuesto que le correspondería al Partido de Acción Nacional la presidencia de la mesa directiva. Sería algo, si no se la dan, sería algo que nunca se había visto en la Cámara de Senadores. Por supuesto que la vamos a pedir, le corresponde al Partido de Acción Nacional como la primera fuerza de oposición, y espero que Morena, con estos, sin lugar a dudas, signos de autoritarismo, no quieran seguirse agandallando la mesa directiva como lo han hecho hasta ahora. De acuerdo con cifras del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en México 75% de quienes han infectado de COVID-19 en nuestro país se han recuperado. Hasta el pasado lunes serían más de 113,000 las personas en esta condición. Coahuila, Jalisco, Tamaulipas y la Ciudad de México son las entidades con las tasas más altas de recuperación. En el reporte de hoy sobre el avance en materia de COVID-19, le comento que en el mundo este miércoles 17 de junio se han registrado 8.061.550 contagios de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud. En tan solo 9 días la tasa se elevó en más de 1 millón. En el caso de los fallecimientos, la cifra reportada es de 440.290. Los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia y China, entre otros, llevan a cabo proyectos cuyo propósito es encontrar una vacuna contra el COVID-19. Es la firma estadounidense de nombre Moderna la que podría ser la más avanzada al estar en una etapa 3 de experimentación. Todo esto en 206 países. Hasta aquí las noticias. Lo invito a seguir en contacto con todo el acontecer legislativo a través del portal web de Noticias del Congreso y en las redes sociales del canal del Congreso.
Antes de concluir, reitero en pedirle en medida de lo posible quedarse en casa, ya que estamos en la parte más alta de la pandemia. Se contabilizan a estas horas más de 21,000 casos activos y más de 18,000 personas fallecidas. Por eso es importante seguir las indicaciones de nuestras autoridades y no bajar la guardia. Soy Lizeth Arriaga y a nombre de todo el equipo que hace posible la realización de este noticiero, agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima.